¿Te has detenido a pensar alguna vez en la forma en que te diriges a Dios? ¿Has sentido que tu oración, lejos de ser un encuentro vivo con Él, a veces se vuelve un acto mecánico, incluso rutinario? En el ajetreo de la vida o en la inercia de la costumbre, podemos perder de vista lo que realmente significa hablar con el Creador del universo. Un Dios que no es un ente distante y desinteresado, sino un Padre tierno y también un Rey majestuoso. Si has estado buscando un camino más profundo y auténtico para relacionarte con Él, déjame decirte que no estás solo en ese anhelo. Este mensaje es un llamado a sacudir la pereza espiritual, a soltar las fórmulas vacías y a descubrir que la manera correcta de hablar con Dios no es un recetario, sino un latido compartido entre tu corazón y el suyo. En ocasiones, reducimos la oración a un monólogo frío o a un conjunto de frases aprendidas, tal vez repitiendo lo que hemos oído desde niños. Sin embargo, hay un misterio conmovedor en la oración, un puente que conecta nuestro mundo finito con la eternidad de un Dios que sí escucha, que sí interviene, que anhela un diálogo real. Vivir con esa conciencia revoluciona no solo tu forma de orar, sino la manera en que enfrentas cada día. Descubres que Dios no es un mesero divino cumpliendo tus exigencias, sino un amigo fiel, un Padre amoroso que sabe mejor que tú mismo lo que realmente necesitas. Imagínate llevar las cargas más pesadas de tu corazón ante alguien que ya conoce tus debilidades y aún así te ama sin reservas. Piensa en lo que significa saber que en tus errores, en tus aciertos, en tus momentos de vacío o en tus alegrías hay un Dios que no duerme y que te invita a hablarle con la sinceridad de un hijo o de un amigo. Ese es el tesoro que a veces olvidamos, la oración como un vínculo vivo, no un ritual hueco, no una obligación impuesta, sino una fuente de gracia y comunión inquebrantable. Este mensaje pretende llevarte de la mano a reencontrarte con la esencia de la oración. Más que un método, te espera un encuentro que sacude el alma, que te desnuda ante el amor perfecto y que te viste de una valentía inusual para abrazar tu historia y tu futuro con confianza. Porque cuando hablamos con Dios de corazón a corazón, dejamos de repetir palabras de memoria y comenzamos a caminar con la certeza de que Él mismo ansía revelarse en cada circunstancia. Prepárate para un viaje hacia la humildad de reconocer que no eres autosuficiente, hacia la convicción de que hay un poder infinito detrás de cada silencio y hacia la maravillosa certeza de que lo que en un principio fue un clamor puede convertirse en una respuesta que trasciende tus límites. Si tu alma late con inquietud, si anhelas un reencuentro con la voz que te formó, entonces quédate, porque este camino, este descubrimiento de la oración genuina, podría marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Y recuerda, Él no está en la distancia, esperando que organices tu discurso perfecto. Está más cerca de lo que crees, atento a cada susurro y listo para responder con un amor que rompe las barreras de la lógica humana. Adelante, pues, a sumergirte en la maravilla de orar sin equivocarte, pero con el corazón genuino que Él tanto anhela. Uno de los errores más comunes al acercarnos a Dios es ver la oración como un simple ritual, una serie de pasos o palabras que recitamos con la esperanza de obtener una respuesta. Sin embargo, la verdadera comunicación con nuestro Creador va mucho más allá de lo externo. Es un diálogo profundo, personal y continuo, con un Padre que nos ama de manera inquebrantable. Cuando comprendemos que la oración no es una lista de peticiones, ni un formalismo religioso, sino una relación íntima y viva, experimentamos la transformación que nace de la cercanía con un Dios que anhela encontrarse con nosotros cara a cara. Este entendimiento se fundamenta en la revelación de Dios como Padre. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el Señor busca relacionarse con su pueblo de manera cercana y amorosa. En Juan capítulo 15, versículo 15,
Jesús llama a sus discípulos amigos, mostrándonos que Dios no quiere una relación distante, sino una amistad y comunión genuina. Este mismo anhelo se extiende a cada uno de nosotros, invitándonos a confiar en su carácter lleno de gracia y a presentarnos ante Él sin máscaras ni temor. Cuando hablamos con Dios desde la perspectiva de una relación, nos damos cuenta de que no necesitamos impresionar con palabras elocuentes o largas oraciones decoradas. Más bien, se trata de acercarnos con un corazón honesto, abriendo nuestro interior y compartiendo nuestras alegrías, luchas, dudas y esperanzas. En Mateo capítulo 6, versículo 7, Jesús advierte contra las repeticiones vanas, recordándonos que nuestro Padre sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Esta intimidad nos libera de la ansiedad de no hacerlo bien y nos invita a expresar nuestras emociones reales y nuestras vulnerabilidades. La diferencia entre ritual y relación también se ve reflejada en la frecuencia y la naturalidad de la oración. No se limita a un horario o un lugar específico. Pasa a ser un diálogo que se extiende a lo largo de todo el día. Ya sea que estés conduciendo, trabajando, estudiando o simplemente descansando, la puerta de la conversación con Dios está siempre abierta. Es un continuo intercambio de palabras y silencios en el que puedes alabarlo por su fidelidad, pedirle sabiduría para una decisión o entregarle tus preocupaciones cuando el peso de la vida parece insoportable. Ver la oración como una relación también implica escuchar a Dios, no solo hablarle. En toda amistad verdadera, el diálogo va en ambos sentidos y lo mismo sucede en nuestra comunión con el Padre. A veces, en la quietud de una oración sencilla, sentimos su suave voz que nos guía a través de pasajes de la Biblia, que ilumina un pensamiento o que abre una puerta inesperada. En Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 11 al 12, se describe cómo el profeta Elías descubrió que Dios no se manifestaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Esa escucha atenta es parte esencial de una relación, no de un ritual repetitivo. Además, al entender la oración como comunión con un Padre amoroso, nos despojamos de la idea de un Dios lejano y solemne, que solo atiende si cumplimos cierto protocolo rígido. Descubrimos, en cambio, a un Dios que desea interactuar con nosotros, respondiendo de maneras a veces misteriosas, pero siempre conducentes a nuestro crecimiento y a su gloria. La confianza y la dependencia se convierten en los pilares de esta comunicación, recordándonos que no hablamos a un desconocido, sino a aquel que nos formó y que mejor nos conoce. Al dejar atrás la mentalidad de ritual, la oración cobra vida. Deja de ser una obligación y se vuelve un anhelo del corazón. Deja de ser una lista de pedidos y se transforma en una conversación sincera. Y cuando la voz de Dios nos responde, a veces con silencio, a veces con paz, a veces con una palabra certera en el momento justo, somos testigos de la realidad más poderosa. El Todopoderoso nos ama tanto que se inclina para escucharnos y hablarnos. Así, comprender que la oración es relación, no ritual, revoluciona la manera en que nos acercamos a Dios. Nos libera de la presión de hacerlo bien y nos invita a disfrutar la cercanía de un Padre que anhela estar con nosotros. Es la clave que abre la puerta a una vida de oración constante, íntima y transformadora, en la que cada palabra surge de la confianza y la certeza de que estamos hablando con el Dios vivo, aquel que nos ama más de lo que podemos imaginar. Al hablar con Dios, uno de los aspectos más poderosos y transformadores que podemos experimentar es la asombrosa realidad de que, al mismo tiempo, Él es un Rey majestuoso y un Padre cercano. Muchas veces, al orar, tendemos a inclinar la balanza hacia un solo lado. O bien lo contemplamos como el Rey soberano, lleno de esplendor pero distante, o lo consideramos como un Padre amoroso,
muy cercano pero minimizando su grandeza. Sin embargo, la clave para una relación de oración profunda y equilibrada está en sostener ambas verdades en nuestro corazón: la majestad infinita de Dios y su tierno amor paternal. La Biblia nos muestra imágenes de la majestad de Dios que quitan el aliento. En Isaías capítulo 6, el profeta describe un trono alto y sublime, los serafines que claman «Santo, Santo, Santo», y el templo que se estremece ante su gloria. Esa escena pinta un cuadro de reverencia absoluta de la magnitud de aquel que creó el universo con una sola palabra. Reconocer esta majestad nos lleva a un lugar de humildad, donde cada palabra que pronunciamos surge de la conciencia de que nos estamos dirigiendo a quien sostiene todas las cosas con el poder de su mano. Saber que Él es totalmente santo y excelso nos invita a postrarnos ante su presencia con reverencia, a entender que no estamos ante alguien insignificante, sino ante el Rey de Reyes. Al mismo tiempo, la cercanía divina es igualmente real. Aquel que es Rey del universo nos llama hijos, nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Esta cercanía se hace especialmente palpable en la figura de Jesús, quien dejó su trono celestial para vivir entre nosotros, sintiendo nuestras alegrías, dolores y luchas. Ver a Dios como un Padre que se inclina para escucharnos, que se conmueve con nuestro llanto y se goza en nuestras victorias, cambia por completo la manera de orar. No necesitamos elaborar discursos perfectos o temer un castigo inmediato si hablamos con desenfado. Él anhela que le hablemos con sinceridad y transparencia, tal como un hijo acude a su padre. Esta mezcla de majestad y cercanía nos mueve a una actitud de reverencia confiada. Sientes la necesidad de honrar su grandeza, pero al mismo tiempo sabes que puedes expresarle tus inquietudes más íntimas sin temor a ser rechazado. Es como si te postraras ante un trono lleno de esplendor, pero te encontraras con unos brazos abiertos que te reciben en lo personal y lo afectivo. Este entendimiento transforma tu oración en un diálogo más significativo. No hablas a alguien lejano que no te conoce, sino a un Dios que es tan infinito como atento, tan poderoso como amoroso. Para reconocer su majestad y cercanía en la oración, es útil meditar en pasajes bíblicos que revelen ambos atributos. El Salmo 93, por ejemplo, ensalza la soberanía de Dios, declarando que Él se viste de poder y que su trono está firme desde siempre. A la vez, el Salmo 103 expresa su compasión de forma conmovedora. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Al unir estas dos visiones, tu corazón se llena de reverencia y seguridad, y tu oración se vuelve un acto de adoración plena y filial. Cuando reconoces la majestuosidad de Dios, tu espíritu se postra en adoración. Admitir su grandeza te lleva a un plano donde tus problemas se ven pequeños al compararlos con su inmensidad. Reconocer su cercanía, por otro lado, te da la osadía de presentarle esos problemas, las luchas internas, los sueños, las heridas. Te acercas sabiendo que no es un rey lejano, sino un Padre que te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Su trono se convierte en un lugar seguro y no en un lugar de temor. Este equilibrio entre majestad y cercanía también impacta la manera en que tus palabras fluyen en la oración. Ya no estás repitiendo fórmulas vacías. Cada palabra es un puente que te conecta con el corazón de aquel que te ama. Hablas con humildad, sí, pero también con la certeza de que te escucha con atención y se interesa por cada detalle. La adoración nace de la admiración de su grandeza y la petición brota de la seguridad de su compasión. Y así, tu oración se llena de fe, gratitud y entrega. Al comprender su majestad y cercanía, tu vida de oración deja de ser un recurso de emergencia y se vuelve una relación constante. No buscas a Dios solo en momentos de necesidad. Hablas con Él a lo largo del día,
porque sabes que tu Padre, el Rey, se deleita en estar contigo. Tu corazón se ensancha en gratitud y reconocimiento, proclamando: ¿quién como tú, oh Señor, tan grande y tan cercano a la vez, me invitas a acercarme con temor reverente y confianza filial? Este acto de reconocer simultáneamente la majestad de Dios y su cercanía en la oración revela la esencia de una comunión profunda. La oración deja de ser un monólogo temeroso y se convierte en un intercambio divino, donde el Señor de toda gloria te llama hijo y te invita a reposar en su grandeza. Esa es la belleza de hablar con Dios. Percibir que lo infinito y lo íntimo se encuentran en un mismo ser, impulsándote a vivir en asombro y confianza cada día de tu caminar con Él. Al hablar con Dios, un aspecto vital para evitar caer en errores es presentarte ante Él con un corazón honesto y humilde. Esto implica reconocer, primero, que dependes totalmente de su gracia y su guía, y segundo, que puedes ser transparente ante aquel que todo lo conoce y todo lo puede. La humildad y la sinceridad no son solo virtudes bonitas, son la puerta de entrada a una comunión profunda y real con tu Creador. La humildad se manifiesta en tu disposición a admitir que no lo sabes todo, que no tienes el control absoluto de tu vida y que necesitas desesperadamente la sabiduría de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 6, se nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje revela que la soberbia nos impide recibir la gracia y la guía que Él anhela darnos, mientras que la humildad crea un espacio abierto para que su luz brille en cada rincón de nuestra existencia. Cuando te presentas en oración con un Señor, te necesito en el corazón, estás permitiendo que la fuerza divina se perfeccione en tu debilidad. La sinceridad, por otro lado, te lleva a exponer sin temor tus luchas, tus dudas, tus sueños y hasta tu enojo o dolor frente a Dios. Él no se sorprende por tu vulnerabilidad, ni se alarma por tus sentimientos intensos. De hecho, en la Biblia vemos casos como el de David, quien en sus salmos vertía su alma, a veces con quejas o tristezas profundas, pero siempre con la seguridad de que Dios lo escuchaba. Este derramar de tu ser te permite experimentar una intimidad genuina que va más allá de fórmulas o repeticiones. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios promete: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí, la sinceridad es la llave que abre el encuentro con lo divino. Al cultivar la humildad y la sinceridad, tu oración adquiere un tono distinto. Ya no buscas impresionar a Dios con palabras rebuscadas ni ocultar tus debilidades, sino que te presentas exactamente como eres, confiando en su amor incondicional. Esta confianza te impulsa a reconocer tus errores, a pedir perdón cuando te equivocas y a solicitar la intervención de Dios en las áreas que más necesitas mejorar. Así, la oración se convierte en un diálogo constructivo que te acerca más y más a la santidad y la plenitud que Él desea para ti. Este acercamiento también te protege de la tentación de usar la oración como una vitrina de autosuficiencia o arrogancia espiritual. Cuando te sientas ante su presencia con humildad, sabes que no tienes méritos que ofrecer, solo gratitud y el deseo de ser transformado. El fariseo de la parábola, Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14, oraba con orgullo, ufanándose de sus logros y menospreciando a los demás. En contraste, el publicano que reconocía su culpa y pedía misericordia, se fue a casa justificado. En esta historia, Jesús subraya que la autenticidad y la humildad conmueven el corazón de Dios mucho más que la soberbia religiosa. Asimismo, la sinceridad te conduce a una relación libre de apariencias. Dios no solo espera que te dirijas a Él en tus momentos espiritualmente correctos, sino que anhela que lo hagas en cada circunstancia, cuando estás feliz, enojado, triste o confundido. No necesitas fingir fortaleza o alegría, puedes vaciar tus inquietudes en su regazo
y confiar en que Él te entiende mejor de lo que tú mismo te entiendes. Esa honestidad te libera de la carga de llevar caretas y te enseña a hablarle a Dios en todo momento, desarrollando una comunión que va más allá de un acto religioso aislado. La oración entonces se convierte en un refugio donde puedes ser vulnerable sin temor a ser rechazado, donde puedes reconocer tus debilidades sin ver disminuido tu valor y donde puedes compartir tus logros sin caer en la vanagloria. Esta dinámica sana tu corazón y fortalece tu carácter, porque aprendes a verte a ti mismo como Dios te ve, amado, redimido y con un valor inquebrantable a pesar de tus fallos. Cuando practicas la humildad y la sinceridad, tu conversación con Dios fluye sin obstáculos. Tu Padre Celestial no solo escucha tus palabras, sino que contempla tu corazón y responde a la actitud con la que te acercas. Es en ese momento cuando comprendes que la oración no es un monólogo vacío, sino una relación viva en la que te encuentras con el Dios que te formó, te comprende y te ama. Y esa relación crece cada vez que te presentas ante Él tal como eres, reconociendo tus limitaciones y recibiendo su gracia, su sabiduría y su poder para transformarte. Al final, hablar con Dios desde la humildad y la sinceridad no solo te cambia a ti, sino que impacta la forma en que te relacionas con los demás. Con el corazón consciente de la gracia que tú mismo recibes, te vuelves más compasivo y comprensivo. Descubres que no se trata de juzgar o señalar, sino de amar y servir, reflejando el carácter de aquel que nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Esa es la belleza de acercarte al trono de la gracia con un corazón honesto. Sales renovado y listo para extender a otros el mismo amor que a ti te rescata día tras día. Uno de los aspectos más profundos de hablar con Dios es aprender a presentar nuestras peticiones desde la fe, pero también desde una actitud de sumisión al plan divino. A veces podemos confundir la oración con una exigencia o reclamo, olvidando que el sentido de nuestra comunión con Dios no es forzar su mano, sino descubrir y abrazar su propósito perfecto. Pedir con fe y a la vez alinear nuestras súplicas a su voluntad es un acto poderoso de confianza, amor y reverencia. La Biblia nos muestra que la fe es esencial en la relación con Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se declara: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no se refiere a creer que Él siempre va a conceder exactamente lo que nosotros queremos, sino a creer en su carácter bueno y fiel, confiando en que su respuesta, ya sea un sí, un no o una espera, proviene de su sabiduría infinita. Pedir con fe significa acudir al Padre seguros de que Él escucha, pero también de que su respuesta no depende de nuestro esfuerzo o insistencia, sino de su gracia y su voluntad soberana. Esta confianza se entrelaza con la necesidad de alinear nuestras peticiones a su voluntad. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, se nos enseña: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este pasaje revela que la clave no está en forzar a Dios a hacer lo que nosotros deseamos, sino en orar, buscando lo que Él sabe que es mejor para nosotros y para su plan de amor. Esto demanda humildad, pues reconocemos que su perspectiva es mucho más grande que la nuestra, y que Él ve el panorama completo cuando nosotros solo vemos una parte de la imagen. Cuando pedimos con fe y alineamos nuestras oraciones a su voluntad, descubrimos que la oración va más allá de buscar resultados inmediatos. En lugar de ver a Dios como un dispensador de bendiciones, lo contemplamos como nuestro Padre que anhela nuestra cercanía, que quiere crecer nuestra confianza en su carácter y que a la vez desea hacernos partícipes de su obra en el mundo. Por eso, la oración deja de ser una simple lista de deseos y se convierte en una forma de adoración y obediencia. Nos unimos a su corazón y permitimos que su espíritu moldee nuestros anhelos,
transformándolos para que coincidan con sus planes eternos. Este proceso tiene un efecto transformador en nuestra vida diaria. A medida que pides con fe y buscas la voluntad de Dios, tu enfoque cambia. Comienzas a anhelar cosas que promueven la gloria de Dios y el bien de los demás, en lugar de concentrarte únicamente en tus propios intereses o necesidades inmediatas. Tu corazón se ensancha en amor y servicio y tus motivaciones se purifican. Con el tiempo, experimentas un gozo profundo al ver cómo tus deseos se alinean con lo que Dios anhela hacer en ti y a través de ti. Incluso cuando la respuesta divina no coincide con nuestras expectativas, comprender que orar con fe es someterse a la voluntad de Dios nos llena de una extraña paz. Sabemos que Él no se equivoca, que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. En lugar de frustración, hallamos descanso, convencidos de que no existe mejor destino que el que Él determina. Esta seguridad nos capacita para atravesar las temporadas de espera con esperanza, sabiendo que cada demora o aparente negativa está tejida en su perfecta voluntad. Otro aspecto esencial de pedir con fe, alineando nuestras peticiones a la voluntad de Dios, es la perseverancia. A veces podemos sentirnos tentados a rendirnos cuando la respuesta no llega de inmediato. Sin embargo, Jesús enseñó la importancia de la persistencia en la oración a través de parábolas como la del juez injusto y la viuda insistente. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. La perseverancia no trata de doblegar a Dios, sino de fortalecer nuestra relación con Él, ensanchar nuestra confianza y asegurarnos de que nuestras peticiones verdaderamente broten de un corazón que anhela su voluntad. Por último, orar con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios nos da libertad interior. Dejamos de cargar con el peso de lograr que las cosas sucedan a nuestra manera y comenzamos a descansar en que su poder y su amor están obrando. Vivimos sin la ansiedad de tener que convencer a Dios y nuestra experiencia de la oración se torna más dulce y cercana, algo que disfrutamos por amor y gratitud, no por obligación o desesperación. En definitiva, cuando pedimos con fe y alineamos nuestras peticiones a su plan, descubrimos que la oración no solo busca un resultado, sino también un encuentro transformador con el Señor. Se trata de un acto de rendición a su majestad y una afirmación de confianza inquebrantable en la bondad de su propósito. Y en ese acto de orar, encontramos no solo respuestas, sino también una relación más profunda con el Dios que todo lo puede y que todo lo hace en su tiempo perfecto. Cuando hablamos con Dios, no siempre nos percatamos de la enorme importancia que tienen la gratitud y la alabanza en nuestra vida de oración. A veces convertimos nuestras conversaciones con Él en un listado de peticiones o en una catarsis de preocupaciones, olvidando que la gratitud y la alabanza son pilares que sostienen una relación íntima y profunda. Más allá de ser un acto protocolario, agradecer y exaltar a Dios refuerza la verdad de quién Él es y lo que ha hecho por nosotros, reconfigurando nuestro corazón y acercándonos a su presencia con más humildad y amor. La gratitud se manifiesta cuando reconocemos que cada don, cada respiración y cada nueva oportunidad que se nos presenta proceden de la bondad divina. En el Salmo 103, versículo 2, se nos dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta invitación a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros parte de la convicción de que todo es un regalo inmerecido. Cuando empiezas a enumerar las bendiciones diarias, grandes o pequeñas, te das cuenta de cuán activo y misericordioso es Dios en tu vida. Ese ejercicio de gratitud te libra de la queja y la insatisfacción, pues tus ojos se abren a la constancia del amor divino en cada situación. La alabanza, por otra parte, consiste en exaltar a Dios por quien es Él en esencia. No se trata solo de agradecer por sus obras, sino de reconocer su carácter, su santidad, su justicia, su compasión,
su poder infinito. En el Salmo 145, versículos 1 y 2, el salmista declara: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Al alabar a Dios por su grandeza, tu espíritu se eleva y la oración deja de ser únicamente una búsqueda de ayuda para tornarse un acto de reverencia y de comunión con lo sagrado. Combinar gratitud y alabanza en tu diálogo con Dios tiene un efecto transformador. Cuando agradeces, recuerdas las incontables veces en que el Señor ha obrado en tu favor y percibes su fidelidad, guiando tus pasos aún en los valles más oscuros. Al alabarlo, se activa en tu corazón una admiración que expulsa temores y ansiedades, porque comprendes que si Dios es tan poderoso y soberano, nada puede superar su amor y su respaldo. Esta comprensión te infunde una seguridad profunda y contagiosa, que a su vez alimenta tu deseo de glorificarlo en cada aspecto de tu vida. Este hábito de la gratitud y la alabanza también te aparta del egocentrismo y del mero acto de pedir. En el Salmo 100, versículo 4, se nos instruye: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. El enfoque se desplaza de ti mismo y tus necesidades hacia Dios y su gloria. De ese modo, descubres que al orar con gratitud y alabanza, tu relación con Él se hace más genuina, porque no solo lo buscas por lo que pueda hacer por ti, sino porque reconoces su valor supremo. Además, practicar la gratitud y la alabanza en tu diálogo con Dios es un acto de fe. Implica, en ocasiones, agradecer incluso antes de ver el milagro y exaltar su nombre, aunque las circunstancias no sean las más favorables. Este paso de fe revela tu convicción de que Dios sigue siendo bueno y fiel en medio de las dificultades. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe se describe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al alabar y agradecer, aunque no veas la respuesta inmediata, mantienes viva tu esperanza en la fidelidad de Dios. Por último, la gratitud y la alabanza producen un cambio interno que se nota también en tu manera de vivir. Reduces las quejas y la negatividad, reemplazándolas con alegría y optimismo basado en la confianza de que Dios tiene el control. Esto impacta a quienes te rodean, pues descubren en ti a alguien que, pese a los problemas, camina con serenidad y un gozo que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de un Dios digno de honra. En definitiva, integrar la gratitud y la alabanza como parte esencial de tu diálogo con Dios es una vía para profundizar en la comunión con Él. Vives la oración como un intercambio vivo, en el que compartes tus necesidades, sí, pero también honras a tu Señor por lo que Él es y por su constante obrar en tu vida. La gratitud y la alabanza te conducen a experimentar la fuerza de su amor en cada respiración y a caminar con la conciencia de que, por más grande que sea el desafío, el Dios a quien sirves es infinitamente más grande y digno de todo honor. Hablar con Dios no se limita a exponerle nuestras peticiones y necesidades, también implica detenernos para oír lo que Él desea decirnos. A menudo, en la prisa de la vida o en la impaciencia de obtener respuestas, olvidamos el lugar vital que ocupa el silencio y la escucha activa. Es en esa pausa, en esa búsqueda de quietud interior, donde el Señor revela sus designios, nos consuela y nos guía por sendas de verdad y esperanza. Cuando aprendes a escuchar en la oración, descubres que el diálogo con Dios no es un monólogo, sino un intercambio vivo, donde su voz cobra vida en tu corazón. El Espíritu Santo, presente y activo en tu vida, es quien te conduce a esta actitud de escucha. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús enseña que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad y nos anunciará lo que habrá de venir. Este versículo no alude a una comunicación meramente intelectual, sino a una relación profunda en la que el Espíritu sopla en tu interior
iluminando las Escrituras y dirigiendo tus pasos. Es a través de esta voz interior que a veces sientes un impulso para orar por alguien, cambiar de dirección o pedir perdón por algo que pasó desapercibido. La palabra de Dios es también una fuente imprescindible de esta escucha. No es solo un libro, sino un canal vivo por el que el Señor habla a tu alma. Al leerla con un corazón abierto, dejas que cada versículo se transforme en un susurro divino, mostrándote quién es Él y recordándote quién eres tú ante su presencia. Hebreos capítulo 4, versículo 12, declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esto significa que al acercarte a la Biblia, te expones a un discernimiento espiritual profundo que te corrige, te consuela y te pone en sintonía con la voluntad divina. Es en esa lectura orante donde el Espíritu Santo subraya frases o ideas que tocan necesidades reales de tu vida o iluminan decisiones que debes tomar. La quietud interior, por su parte, es el espacio que le concedes a Dios para hablar sin interrupciones. En un mundo tan ruidoso, aprender a silenciar tus voces internas, tus miedos o el parloteo constante de tus pensamientos se vuelve un acto de reverencia. Este silencio no es un vacío, es un territorio donde Dios puede sembrar su palabra en tu corazón. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 12, se narra cómo Elías buscaba escuchar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero solo encontró su voz en un silbo apacible y delicado. Tal escena ilustra la importancia de la quietud. La majestuosidad divina no siempre se manifiesta de forma estruendosa. A veces, el Señor elige el susurro tierno que exige nuestra atención y devoción. Escuchar con atención también implica la humildad de reconocer que no lo sabes todo y que necesitas la intervención del Señor para orientarte. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios invita: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa de revelación nos muestra que hay tesoros de sabiduría disponibles para quienes deciden esperar en silencio, oír su voz y obedecerla sin vacilar. No se trata de meras curiosidades, sino de la dirección y el propósito que Dios desea desatar en tu vida. La escucha activa en la oración te lleva a un nivel más profundo de comunión. Comienzas a dejar de lado el afán por contarle todo a Dios y a esperar con expectación lo que Él quiere comunicarte. A veces puede ser un versículo que cobra vida en tu mente, un recuerdo que te hace reflexionar sobre un área en la que necesitas arrepentirte, o la imagen de alguien por quien debes interceder. Otras veces se trata de una palabra breve que llena de sentido una situación que te causaba confusión. El Espíritu Santo te habla de manera única y personal, confirmando su cercanía y su interés por cada detalle de tu vida. Por último, cuando en tu oración dedicas tiempo a escuchar con la palabra abierta y el corazón dispuesto, desarrollas un oído espiritual más sensible. Aprendes a distinguir su voz de otras que quieren distraerte o desanimarte. Se vuelve más fácil reconocer cuando te está alertando de un peligro, cuando te está impulsando a servir a alguien, o cuando te está brindando la paz necesaria para esperar su tiempo sin desanimarte. Tu vida cotidiana se colma de pequeños momentos de revelación, transformando lo ordinario en un encuentro constante con lo divino. En esta escucha reverente, descubres que no eres un mero suplicante, sino un interlocutor amado. No eres alguien que lanza palabras al viento, sino un hijo que entra en la sala del trono para hablar con un padre compasivo, dispuesto a responderte. A medida que aprendes a quedar en silencio, el tumulto de tus propias inquietudes se ve reemplazado por el consuelo, la guía y la firmeza que procede del Señor. Tu oración, entonces, no es un ritual, sino un vínculo real con Dios que te nutre, te fortalece y da sentido a tus pasos. Uno de los grandes riesgos en la vida de oración es caer en la rutina de recitar frases aprendidas o repetir peticiones de manera automática,
sin que el corazón se involucre de verdad. Jesús mismo advirtió sobre el peligro de las vanas repeticiones. Mateo capítulo 6, versículo 7. No para prohibir que oremos con frecuencia, sino para mostrarnos que la calidad del diálogo con Dios no depende de la cantidad de palabras, sino de la autenticidad de la comunión. Cuando el corazón queda fuera de la ecuación, la oración se vuelve un acto vacío, distante e incapaz de transformar tu vida. Evitar la repetición mecánica no significa que no podamos usar modelos de oración o recordar promesas bíblicas mientras oramos. Más bien, se trata de examinar el interior cada vez que nos acercamos a Dios, asegurándonos de que nuestras palabras no sean meros sonidos sin sentido, sino la expresión sincera de nuestro amor, necesidad, reverencia y dependencia hacia Él. El peligro yace en convertir la oración en un discurso repetitivo, una fórmula que recitamos con urgencia o costumbre, sin reflexionar en cada palabra ni sentir en lo profundo lo que expresamos. El corazón genuino que Dios anhela ver en nuestra oración es ante todo honesto. No pretende fingir emociones o ocultar errores. Se atreve a decir: Señor, en verdad hoy no sé ni cómo orar. O estoy cansado y desanimado, ayúdame a encontrar palabras. O te pido perdón por lo que hice y quiero cambiar. Ese nivel de franqueza toca el corazón divino de una manera que las oraciones floridas y repetitivas no pueden alcanzar. En Salmos capítulo 51, versículo 17, se nos recuerda que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ese es el tipo de oración que abre el cielo, la que nace de la sinceridad y el deseo de una transformación real. Al mismo tiempo, orar con un corazón genuino implica un diálogo donde no solo hablas, sino que escuchas la respuesta de Dios. La repetición mecánica, en cambio, convierte la oración en un monólogo unilateral, donde es fácil perder la noción de que estás hablando con un ser vivo y atento, no con una pared o un concepto inerte. Cuando tu corazón está verdaderamente involucrado, cada palabra que pronuncias, incluso la misma frase repetida en distintos días, se llena de significado, de búsqueda, de anhelo por encontrar a Dios en lo cotidiano. Esta autenticidad en la oración también se traduce en libertad. Ya no te sientes obligado a llenar el silencio con palabras vacías, ni temes que tu oración sea demasiado corta o poco elegante. El Espíritu Santo mismo te guía en la profundidad del encuentro con el Padre, de modo que una sola frase susurrada con fervor y fe puede impactar tu vida más que un largo discurso dictado por la costumbre. Puedes recurrir a un pasaje bíblico, a un salmo, o a una simple confesión de amor y dependencia que brote del interior. Dios ve tu corazón más allá de tus palabras, y lo que buscas es precisamente esa fusión de honestidad y humildad que honra al Señor. Evitar la repetición mecánica y orar con un corazón genuino es también un acto de reverencia. Reconoces a Dios como alguien que te escucha con atención y amor, no como un ente lejano o un ídolo al que debas aplacar con frases repetidas. Dejas que el Espíritu Santo renueve tu forma de expresarte, te enseñe nuevas palabras o silencios y te muestre que la oración no es una técnica mágica, sino un lazo de comunión con el Padre. Incluso cuando uses una oración escrita o un salmo repetidamente, la diferencia está en la postura de tu alma. Cada vez que la recites, tu espíritu la reviste de sentimiento, de hambre por Dios, de empeño por vivir lo que dices, y así la hace viva y eficaz. En última instancia, la intención de evitar la repetición mecánica es vivir una fe sincera, donde tu relación con Dios se exprese en la oración como un encuentro real, íntimo y transformador. Tus plegarias se convierten en un reflejo de tu amor, tu gratitud y tu dependencia del Señor. Ante esa autenticidad, las barreras desaparecen, la cercanía con Dios se intensifica y tus palabras, aunque simples, cobran un valor eterno. Cuando oras con el corazón,
el cielo no queda indiferente. Tus súplicas encuentran eco en el Dios vivo que escucha y responde, no por la perfección de tus frases, sino por la disposición de tu alma. Y así, en el silencio o en la voz que se quiebra, en la alabanza o la súplica, descubres que Dios no necesita una fórmula para acercarse. Solo requiere un corazón sincero que se rinde a su amor y se aventura a dialogar con Él, sabiendo que ese Padre bueno siempre está dispuesto a responder. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad, reconociendo que tantas veces nuestras palabras pueden ser vacías, sin sentir realmente tu cercanía. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón y te pedimos que renueves nuestra forma de orar. Queremos aprender a hablar contigo no desde la rutina, sino desde el amor genuino, la sinceridad que desborda el alma y la confianza en tu cuidado inquebrantable. Tú, que ves cada anhelo, cada lágrima, cada suspiro que no se atreve a surgir a flor de labios, capacítanos para presentarnos ante ti con un corazón honesto, sin máscaras ni repeticiones sin sentido. Danos la gracia de recordar que eres un Padre bueno, lleno de ternura, y también el Rey majestuoso que sostiene el universo. Que cada palabra que pronunciemos brote de la reverencia hacia tu grandeza y del agradecimiento por tu amor infinito. Señor, enséñanos a dejar a un lado el miedo al fracaso en la oración y en cambio a disfrutar de una relación viva, donde nuestra voz sea sincera y nuestras peticiones nazcan de una fe que sabe que tú siempre estás cerca. Permite que el Espíritu Santo nos muestre cuándo callar para escucharte, cuándo suplicar con fervor y cuándo alabarte con todo lo que somos. Haz que cada día podamos encontrarte, aún en el silencio, sabiendo que tu mirada afectuosa sigue cada uno de nuestros pasos. Te suplicamos que quites de nosotros la costumbre de buscar fórmulas vacías o rituales que no cambian el corazón. Queremos orar desde lo más profundo, sabiendo que nos recibes con amor, aún en nuestras imperfecciones. Haznos conscientes de tu presencia en cada momento, que nuestra comunión contigo no sea un acto esporádico, sino un latido constante de adoración y dependencia. Padre, despierta en nosotros la pasión por tu palabra, para que en la lectura encontremos tu voz y en la quietud sintamos tu susurro. Danos la valentía de presentarte nuestras heridas y fragilidades, de confiar cuando no comprendemos y de esperar con la certeza de que tus respuestas siempre llegan a tiempo. Que esta oración sea un renacer de la comunión contigo, un abrir de ojos para experimentar la magnificencia de tu gracia. Gracias, Señor, porque no exiges de nosotros palabras perfectas, sino un corazón sincero. Gracias por Jesús, quien nos mostró cómo buscarte en intimidad y obediencia. Y gracias por el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros aun cuando nos faltan palabras. Recibe esta oración como un clamor desde nuestra alma, sabiendo que tus oídos atentos nos acogen y que tu respuesta será siempre la más sabia y la más llena de amor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Querido amigo, querida amiga, mientras cierras este momento de reflexión, quiero recordarte que el diálogo con Dios no es un acto rígido ni un simple deber, sino una oportunidad incesante de acercarte a su corazón lleno de gracia. Todo lo que has descubierto acerca de la forma correcta de hablar con Él se resume en una palabra: comunión. No es un ritual vacío, sino un encuentro que late con la fuerza de su amor y la sinceridad de tu alma. Lleva contigo la certeza de que Dios no se queda en la lejanía ni te exige perfección. Anhela tu verdad, tu transparencia, tu anhelo por conocerlo cada día más. Cuando alces la voz o guardes silencio en oración, confía en que hay un Padre que te escucha con ternura, un Rey que te reviste de valentía y un amigo fiel que nunca se cansa de recibirte. Permite que cada palabra sea un puente que te conecte con su sabiduría, su protección y su consuelo. Vive con la seguridad de que en esa conversación diaria
se enciende la llama de una relación vivificante que trasciende la rutina y el formalismo. Aléjate de la repetición mecánica y acércate con un corazón humilde, dispuesto a escuchar tanto como a hablar. Y cada vez que tus rodillas toquen el suelo o que tu corazón se eleve al cielo, recuerda que no hay temor que no pueda ser disipado, ni anhelo que quede fuera del radar de un Dios que te ama por encima de todo. Regresa a tu vida cotidiana con el gozo de saber que no estás solo en el camino. Cada susurro sincero, cada suspiro de gratitud, cada súplica desesperada llega a los oídos de aquel que espera pacientemente para encontrarse contigo. Y en ese acto de fe, verás cómo la oración deja de ser un deber y se transforma en una fuente inagotable de fuerza, paz y dirección. Ve pues, con el corazón en alto, sabiendo que, al hablar con Dios, entras en la morada de su amor infinito, donde siempre eres bienvenido, escuchado y amado. Dios te bendiga.